No han olvidado los vecinos de la más rica región cafetalera de Coclé, que comprende los campos de El Harino, Marta, Las Tibias, Copé, Barrigón y otros, el horrible asesinato que por allí se cometió hace cosa de 20 años. Ya la lluvia de la leyenda ha caído sobre el horroroso hecho. En las casas campesinas se habla de aquello con gran misterio. Paulino Quirós, la víctima, dejó de hacer guaymas desde que alguien desenterró el tesoro que él acumulara y guardara en vida. Sus victimarios, los nicaragüenses a quienes tan solo se evoca por sus apellidos de Segovia y Santa María, son recordados con terror. Quiera Dios que nunca vuelvan a asomar por las montañas de Coclé salteadores semejantes. Cualquier campesino de la región donde se cometió el crimen puede darle a usted la descripción de la víctima y los victimarios. Paulino Quirós era un hombre blanco, de edad avanzada, de hábitos muy sobrios. Teníasele por rico y avaro. Era dueño de 2 buenas fincas de café situadas en Las Tibias, no muy lejos de El Harino, donde tenía su residencia habitual. Al morir, dejó más de 280 cabezas de ganado criollo. Nunca casó ni se le conoció asunto amoroso. De sus asesinos, Segovia era de aventajada estatura y Santa María chiquito. Ambos eran mestizos de blanco e indio. Habían penetrado a Panamá por la frontera de Chiriquí, marginando la ley, huyendo, según después se supo, de la justicia centroamericana. Un día, Santa María y Segovia aparecieron en la montaña. Llevaban como mercancía imágenes religiosas. Don Bosco, la Virgen del Carmen, San José, San Tadeo y muchos otros prestigiosos miembros de la Corte del Cielo sirvieron de escudo místico a los forajidos. Pero los montañeses no se dejaron engañar. Segovia y Santa María fueron mirados con recelo en todas partes, y si la hospitalidad campesina les abrió puertas y les brindó comida, nunca fue sin recelo. Refiérese que una vez Paulino Quirós se encontró con los 2 nicas en un desfiladero andino. El anciano iba acompañado por varios trabajadores de sus fincas. Al ver a los extraños, como si hubiese tenido un atisbo prodigioso hacia el futuro inmediato, se arrodilló y dijo, dirigiéndose a los extraños: «No me maten, que yo nada les he hecho». A los acompañantes de Paulino causó extrañeza aquel raro arranque, pues el viejo finquero tenía fama de ser hombre de coraje. Era manifiesto que los 2 nicas buscaban algo más que la mísera ganancia de la venta de los santos. Hacían muchas preguntas sobre quienes tenían dinero en la montaña y eran desmañados y ásperos en su trato. No tardaron mucho en adquirir informes sobre Paulino Quirós. Supieron que el viejo era el hombre más rico de la región. Se decía que tenía enterrado un tesoro en puras monedas de oro. Igualmente supieron que Paulino pasaba el tiempo de la cosecha en la casa de 4 aguas que tenía en Las Tibias. Santa María y Segovia se presentaron una noche a esa casa. Ya tenían estudiados los hábitos de Paulino. Sabían que estaba solo, una vez despedida una muchacha de una familia vecina que venía diariamente a cocinarle. Tocaron la puerta. Paulino abrió y los hombres entraron resueltamente. No se sabe con precisión cómo se desarrolló el diálogo entre asesinos y víctima. Es de presumir que comenzarían por intimidarlo para que dijera dónde tenía escondido el tesoro. El viejo se resistió y comenzó entonces la violencia. Por lo que más tarde se observó, se llegó a la conclusión de que los nicas usaron distintas formas de tortura con su víctima para arrancarle su secreto. Lo colgaron después de haberlo golpeado y terminaron por estrangularlo. Una vez muerto Paulino, Segovia y Santa María lo pusieron sobre una estera y abandonaron el lugar del crimen para encaminarse hacia El Harino, donde, según informes arrancados al pobre viejo, estaba enterrado el tesoro. Llegaron los criminales a la casa de Paulino Quirós, en El Harino. Al cuidado de ella estaba una familia amiga del occiso. Unos perros salieron a ladrar a los extraños, quienes temieron ser descubiertos y emprendieron el camino más corto para llegar a la carretera central. Amaneció Dios sobre la montaña. La muchacha que hacía el desayuno a Paulino Quirós se encaminó, como todos los días, a la casa de éste en Las Tibias. Allí, como en tantos otros campos itzmeños, no hay casas inmediatas.
La campesina tenía que caminar un buen trecho para llegar de la suya a la de Paulino. Tocó la puerta y nadie respondió. Insistió con mayor fuerza y al no tener contestación, temió que algo le hubiese pasado a Quirós. Asomóse entonces por un claro que había entre la puerta y el quicio. Horrorizada, vio a su patrón tumbado en la estera donde lo echaron los nicas. No entró en mayores averiguaciones, sino que inmediatamente regresó a su casa a darle cuenta a la familia de lo que había visto. Vinieron los padres y hermanos de la niña y abrieron la puerta a empujones. Todos se mostraron horrorizados del crimen. Manuel Ortega, vecino del lugar, dijo sin titubeos: «Los de eso fueron los forasteros que andaban vendiendo santos. Yo me los topé ayer tarde y me hicieron unas preguntas». La noticia bajó como una luz de la montaña al llano. Las autoridades judiciales se presentaron a hacer las investigaciones del caso. Ya Paulino tenía 2 días de muerto. El informe del forense decía que la muerte se había producido por estrangulamiento. Los nicaragüenses mataron a Paulino Quirós, se dijo por todas partes, pero el único que se comprometía a identificarlos era Manuel Ortega. Así se le hizo saber a don Aurelio Guardia, a la sazón comandante de la Policía Nacional, quien admitió traer al importante testigo a Panamá y hacerlo acompañar diariamente por varios agentes trajeados de paisanos. Tras varios días de recorrer distintos sectores de la capital y cuando ya se creía que los nicas se habían ido hacia Chiriquí, una mañana, junto al mercado público, Ortega dijo a sus acompañantes: «Ese que está allí es el grande, agárrenlo». Los policías acercaron a Segovia, que vendía libros y estampas, y le intimaron arresto. Una vez en el cuartel, se usó con el detenido un viejo truco que dio resultados. Díjosele que su compañero Santa María había declarado todo lo ocurrido y que lo culpaba a él, Segovia, de la muerte de Paulino Quirós. La reacción de Segovia fue aceptar los hechos para descargar la responsabilidad sobre su supuesto delator. Una vez tragado el anzuelo, él mismo ayudó a localizarlo. Santa María estaba encerrado en un cuarto de uno de los barrios más pobres de Panamá. De allí lo sacó la policía para entregarlo con su cómplice a la justicia. El jurado que conoció del caso declaró culpables de homicidio con todas las agravantes a los 2 nicaragüenses. Se les condenó a 20 años de cárcel que debían cumplir en Coiba, pero no completaron la pena. Un día, en conspiración con otros 2 penados, trataron de fugarse. Los disparos certeros de los agentes de la colonia pusieron fin a sus accidentadas vidas. Pasaron varios años. Los bienes de Paulino Quirós ya habían sido inventariados, tasados y repartidos entre sus parientes, pero no aparecía un real en efectivo de lo que recibía todos los años por la gran cantidad de café que cosechaba. Dentro de su vida sórdida, no era posible explicar en qué gastaba lo que recibía por su café. Una noche, un hombre andaba cazando no muy lejos de la casa del harino donde viviera Paulino Quirós. De pronto, el pie se le fue en tierra suave. Sintió que algo metálico había en el fondo. Marcó el lugar convenientemente y a la mañana temprano regresó. Cavó la tierra suave y encontró una gran cantidad de monedas de oro. No estaba muy seguro el afortunado del valor de aquel oro, sucio de tierra y tiempo. Tomó una moneda solamente y cubrió el resto. Fue entonces a Penonome y mostró a un comerciante su hallazgo. El oro había subido de valor. El consultado le dijo al campesino que aquello era una moneda de $5 y que se la cambiaría enseguida si lo deseaba. «Donde encontré esas, hay otras», dijo el afortunado. «Pues tráigaselas, que yo todas se las cambio por su valor», contestó el comerciante. $8,000 en puras monedas de oro llevó el campesino al hombre del pueblo. Este se las pagó por su valor nominal y las trajo al Chase National Bank, donde las vendió con una bonita ganancia.
El hombre que se encontró el tesoro de Paulino Quirós, al verse en posesión de lo que para él era una gran fortuna, adquirió una finquita en las inmediaciones de Raiján y allí se instaló con su familia. A poco, una extraña enfermedad se presentó y cargó con él hacia la muerte. También murieron los otros miembros de la familia. Todo eso lo saben bien, allá, en el riñón de los Andes coclesanos, donde pasó su vida acumulando un tesoro para otros, Paulino Quirós. Y hoy, cuando usted pregunta por lo que ocurrió hace 20 años, la gente comenta al final de su narración: aquel tesoro estaba maldito, por él murió el viejo Paulino. Por él mataron y murieron los 2 nicaragüenses. Por él se fue un hombre bueno con toda su familia a buscar la muerte a Raiján. Mejor es vivir pobre que poner las manos en cosas del malo.